encontramos, porque ha supuesto además diversos cambios, si bien su aplicación suele estar vinculada a diferentes convenios colectivos de cada sector, que no sé si será el caso, pero nos va a hablar de ello Juan Francisco Portalupe. Tienes la palabra, Juan. Muchas gracias, Inés. Primero quiero dar las gracias a FEDEFIL por haberme invitado a participar en este congreso y lo primero pedirles perdón a todos ustedes porque aquellas personas que hayan visto hace 15, 20 días que iba a dar esta charla, pues habrán visto que era Juan Francisco Portalupe. Pero claro, esto es un timo, porque hace 15, 20 días en mi currículum ponía que yo era contramaestre de la Inspección de Trabajo y marqués de Carabás. Lo siento, soy Juan Francisco Puerto Gutiérrez y marqués de Carabás y contramaestre de la Inspección de Trabajo, pues es una ilusión. Bueno, pues Francisco del Río tuvo el acierto de dejarme por lo menos ser marqués de Carabás unos días, ¿no? Actualmente soy secretario general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en León y mi vinculación con el deporte es que desde hace 8 años soy vocal del club de balonmano, además de León, ¿no? Vamos a ver. También se han equivocado porque yo generalmente no doy clases ni doy conferencias, yo soy charlatán público. Pero charlatán en el sentido de la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia, en el que dice que es aquella persona que se dedica a la venta ambulante y que a voces pues expone sus productos, ¿no? Y yo hoy si quiero venderos algo, veremos a ver si al final logro venderoslo, pues logro venderlo. No logro vender, pues cogeré la furgoneta, el altavoz y no se lo. Vamos a ver. En esto de la reforma laboral, vamos a ver. Estamos. ¿Cuál es la reforma laboral? Se produce con la publicación del Real Decreto Ley 32/2021 del 28 de diciembre. Y esta reforma laboral es una de las muchas que ha tenido el Estatuto de los Trabajadores. Tiene unos ejes principales. ¿Cuáles son los ejes principales que tiene esta reforma laboral? En primer lugar, hay una modificación de lo que es la contratación temporal. Hay una contratación indefinida, hay una contratación temporal y la contratación temporal ha tenido una amplia reforma. ¿En qué? Ha sido un destroce. Es decir, había una multitud de contratos de duración determinada y sobre todo había uno que era el contrato de hora, que era un contrato que se utilizaba mucho, ese contrato ha desaparecido. Luego, otra de las líneas también que hay en la reforma es en cuanto a aprovecharnos de la experiencia de la situación vivida con el coronavirus, en materia sobre todo de suspensión, extinción de relaciones laborales, reducciones de jornadas, lo que son los ERTE, los expedientes de regulación de empleo. Se ha aprovechado también para regular. Y luego también se ha utilizado también la reforma para modificar aspectos de la negociación colectiva, que lo vamos a ver luego también un poquito. Y aprovechando que Chistorga pasa por Valladolid y que esto es algo que aquí se quedó muy a gusto diciéndolo, pues también hay cierto capítulo de miedo, ¿no? De terror, ¿no? Y el capítulo de miedo y de terror es la modificación en el derecho sancionador, que lo veremos también al final. Como dice un periodista de León, Fulgencio Fernández, pues vamos al surco de mes noto. Los antecedentes de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores. Nosotros tenemos que el Estatuto de los Trabajadores viene de atrás, viene del año 80. El 10 de marzo del año 80 tenemos la primera redacción del Estatuto de los Trabajadores. Luego ha habido varias operaciones de maquillaje, porque como es un tema que es muy cambiante, pues ha sufrido muchísimas reformas. Y nos vamos, cuando tenemos ya un cúmulo de reformas ya amplio, pues tenemos que hacer operaciones de retirectomía, ¿no? Facial. Tenemos ya un cúmulo de reformas. ¿Cómo se nota la reforma? La reforma se nota cuando cogemos un artículo de un texto y empezamos artículo 1 bis, artículo 1 ter, artículo 1 quater. Entonces cuando llegamos al quater, es un poco de chiquito de la calzada del tema y dicen este hay que cambiarlo. Hacemos un real decreto legislativo, un texto refundido, lo refundimos y vamos tirando. Después del texto refundido de 24 de marzo del 95, hay otro nuevo texto refundido que es el 2/2015 del 23 de octubre. Sigue habiendo modificaciones y nos encontramos con la que tenemos ahora nosotros, que es el Real Decreto Ley 23/2021 de 28 de diciembre. Esto, cuando hay tantos cambios,
hay a veces que la gente se plantea o piensa si estos cambios son positivos o si son negativos, o si no sería mejor que se pusiera todo el mundo de acuerdo para que no hubiera cambios, ¿no? Y yo lo que digo es que tenemos que darnos cuenta que esto no es educación. Quizás una ley de educación sí sería bueno que nos pusiéramos todos de acuerdo porque hubiera cierta estabilidad. Pero el ámbito sociolaboral es un ámbito cambiante y como tal el derecho tiene que regular estos cambios que se producen. Mirad, en el año 1980, si nosotros hablamos del teletrabajo, sin ninguna duda hubiéramos pensado en las personas que trabajan en televisión. En aquellos momentos Spinette, Alf, Emilio Aragón, ¿no? Y ahora mismo es otra cosa distinta, igual que regularlo, ¿no? Y luego también hay otro elemento que tenemos que verlo con normalidad y es que los distintos gobiernos utilizan la normativa laboral como un medio importante de influencia en el ámbito económico, porque el mundo laboral la normativa laboral tiene un poder de redistribución de la riqueza muy importante. Hay que verlo como algo normal. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con que tenemos unos gobiernos de corte liberal más o menos liberal, pues automáticamente una de las cosas que hará será que el convenio colectivo que tenga preponderancia jerárquicamente sea el de empresa. Y si además en vez de ser el de empresa es solo el contrato de trabajo, pues mejor. Si tenemos un gobierno de corte socialdemócrata, pues intentará que el convenio colectivo predominante sea el de ámbito sectorial y si es de carácter estatal, pues mejor. No quiero decir esto porque es una situación que no tiene que alarmarnos el que haya cambios, sino que es una situación normal y tenemos que verlo con un espíritu crítico pues para nosotros adoptar una postura personal al respecto sobre esos cambios que se realizan. Ya que hemos hablado de acuerdos y de pactos, vamos a hablar un poco de cuáles son ya dentro de la reforma laboral las modificaciones que se han hecho con respecto a los convenios colectivos. Vamos a ver. Con respecto a los convenios colectivos, se ha modificado el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de dar preponderancia al convenio de empresa. El convenio de empresa, por ejemplo, pues en el ámbito nuestro. Creo que la Federación Territorial de Madrid de Fútbol tiene convenio de empresa. Que es una suerte, porque tiene regulada su situación. En el deporte adaptado, creo que hay también federaciones de deporte adaptado que tienen su propio convenio. Entonces, cuando tenemos un conflicto en el tema laboral o tenemos que ver la regulación laboral, vamos a ese convenio, es muy cercano a la realidad que regula y es sumamente interesante. Bueno, pues en esta modificación del artículo 84.2 lo que se hace es dar preponderancia al convenio de empresa. Lo dice de una manera como que nos quiere engañar, porque dice que no, que el convenio que de verdad vale es el convenio que el convenio que vale es el de empresa. Pues esto no me cuadra a mí. Si es una reforma, vamos a decir, de corte socialdemócrata, ¿cómo es que es el convenio de empresa el que vale? Dice, sí, vale el convenio de empresa menos en esta serie de cuestiones. Elimito una serie de cuestiones que os podría leerlas, pero no las voy a leer porque voy a aburrir y solo os digo una. Dice, salvo en materia salarial. En algunas cuestiones y en materia salarial. Si a un convenio colectivo le decimos que el que pesa no es el de empresa en materia salarial, sino el de sector, y para que pese el de empresa tiene que ser económicamente mejor que el superior, pues está claro que al que estamos dando preponderancia no es el convenio de empresa, sino el convenio de sector. En el artículo 86, que también se modifica, esta es una modificación importante, porque lo que se modifica es volver otra vez a lo que es la ultraactividad del convenio colectivo. Nosotros tenemos un convenio colectivo que regula el de una empresa, yo que sé, una empresa de servicios deportivos que tiene su propio convenio y que es un convenio para 2 años. Y resulta que el convenio pues pierde vigencia ahora mismo en el 31 de diciembre del año 2022. Si hay una norma que dice que tiene ultraactividad, quiere decir que aunque haya perdido vigencia, todo su contenido sigue teniendo vigor a partir del 1 de enero de 2023, pero no se actualiza, por ejemplo, salarialmente, pero eso sigue estando ahí. Ahora, si nosotros no respetamos la ultraactividad del convenio colectivo, quiere decir que ese convenio se acabó la historia, pumba. ¿Y volvemos a qué? Pues a salario mínimo. Entonces, la ultraactividad del convenio colectivo también es importante para dar una estabilidad, y esto sí que se reforma, y ahora mismo los convenios colectivos tendrían esta ultraactividad. Cuando estamos hablando de esto, diréis, y bueno, y a nosotros que nos importa un poco esto de los convenios colectivos en el ámbito en el que estamos. Para mí es muy importante porque la reforma laboral, como nos decía antes Inés, deja en manos de la negociación colectiva el desarrollo de los apuntes que aparecen en el Estatuto de los Trabajadores.
y hace constantemente alusiones a la negociación colectiva. Y porque además en nuestro ámbito, como veremos luego a continuación, estamos ausentes de convenios colectivos. Cuando hablo de nuestro ámbito no hablo solamente de federaciones y de clubes, sino que no me olvido de las empresas de servicios deportivos. Esto estoy hablando para estos tres bloques. En el siguiente apartado, vamos a ver, quería decir aquí antes de que se me olvide, que cuando estamos hablando nosotros de los convenios colectivos, vamos a ver la modificación, he dado aquí, me parece que son una serie de vamos a ver, aquí, perdón, vamos a avanzar más. El convenio colectivo que nosotros tenemos ahora mismo como un convenio genérico es el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios que está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2019. Este convenio colectivo parece como que a nosotros no nos afecta. Es un convenio colectivo que creemos que no nos va a nosotros afectar. Y sí que nos afecta, yo creo que sí que nos puede afectar, porque mirad el ámbito funcional del convenio. Es decir, ¿a quién se dirige este convenio? El presente convenio es de aplicación y regula las condiciones de trabajo de todas las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, que tengan por objeto o actividad económica la oferta y o prestación de servicios relacionados con el ejercicio físico. Se incluyen entre estos servicios la práctica física deportiva de manera amateur, voluntaria o profesional, que se desarrolla en gimnasios mediante contratos, etc. Es decir, si yo como federación me tengo que pensar si los trabajadores que yo tengo no están sujetos a este convenio. O yo como club tengo que pensar si mis trabajadores y mis jugadores no están sujetos a este convenio. Esto lo dejo ahí, porque este convenio tiene un ámbito funcional lo suficientemente amplio como para que pudieran verse incluidos en el convenio. Es discutible, pero pudieran verse incluidos en el convenio. Y lo que yo digo es que ante ausencias de convenio, por la vía de los contratos de trabajo, sí que podemos nosotros, acuerdo entre la empresa y el trabajador, acuerdo entre la federación, entre el club, entre la empresa, acogernos voluntariamente a este convenio. Es un convenio que es el convenio, por decirlo más típico en materia deportiva, y yo siempre he defendido que en las empresas, si hay un convenio colectivo aplicable, es muchísimo mejor. Se dota a la empresa de estabilidad y sobre todo de las relaciones entre empresa y trabajadores. Sabemos cuáles son las vacaciones, cuándo se pueden tomar, sabemos cuándo se pueden dar los permisos, sabemos las categorías profesionales, etc. Entonces, creo que si este convenio está dudoso, si se puede obligar a su aplicación en el ámbito de federaciones, en el ámbito de clubes, es dudoso, pero yo creo que pudiera llegarse a pensar que sí que se puede aplicar. Podemos, por la vía particular del pacto individual, aplicarlo y no sería nada negativo desde mi punto de vista, sino muy positivo. El siguiente apartado en el que hablamos de que todos somos empresas. Vamos a ver, todos somos empresas. Esto es un poco así como publicitario, porque evidentemente no todos somos empresas, la mayoría somos trabajadores, ¿no? Pero quiero decir que en este ámbito nuestro hay más empresas de las que realmente aparecen formalmente y hay más trabajadores en empresas de las que aparentemente aparecen. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista en este ámbito hay bastante economía sumergida. Y hay economía sumergida no en el ámbito de las empresas, puede haberlo, ¿no? Pero las empresas que prestan servicios son empresas que están adquiriendo un nivel de profesionalidad alto y es difícil encontrar economía sumergida en ese tipo de empresas, ¿no? Pero yo sí que me encuentro, sencillamente, por eso tengo que reconocer, empleo sumergido en federaciones, cuando son como empresas, y me encuentro también con empleo sumergido en clubes cuando son empresas. Y una de las cosas que sí que me gustaría que saliéramos de aquí es que las federaciones son federaciones, pero son empresas, y los clubes son clubes, pero son empresas. Vamos a ver, ¿por qué creo yo que ocurre esto? ¿O qué argucias o qué instrumentos de fraude de ley se utilizan para evitar para evitar que se visualicen las relaciones laborales que realmente existen? Pues vamos a ver. En el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el 1.2 se nos recuerda que son empresas y se nos dice: siempre que haya alguien que de forma libre, voluntaria, retribuida, preste unos servicios
por cuenta ajena, es decir, que el fruto de su trabajo no revierta directamente en su cartilla, sino que revierte directamente en el de la empresa. Y siempre que lo haga dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, es decir, que lo haga en régimen de dependencia, ahí tenemos un contrato de trabajo. Y si tenemos un contrato de trabajo, nos pongamos como nos pongamos, tenemos una empresa. Hay un contrato de trabajo. Libremente se acepta un trabajo, ese trabajo se retribuye, es un trabajo dependiente y por cuenta ajena, y ahí tenemos un contrato de trabajo. ¿Qué es lo que se suele decir a veces? A veces se utiliza la vía del artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, y en ese artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores buscamos o encontramos una fuga. ¿Y cuál es la fuga? Pues la fuga es los trabajos realizados a título de amistad, buena vecindad o benevolencia, ¿no? Es muy típico encontrarse en un club en el que se encuentra uno con una persona que es un entrenador y que se dice, no, por Dios, esta persona no es trabajadora, no, si este lo hace porque es que vive el deporte, que sin esto se moriría. Siempre le pagamos 300 euros todos los meses y tal, pero no, esto lo hace porque él juega aquí, juega con sus hijos, etc. Es una relación de amistad o benevolencia, ¿no? Fijaros simplemente lo distinto que es que yo tenga una persona, una señora que es bombero, que tiene 35 años, que tiene su sueldo, que tiene 2 hijos, que esos 2 hijos juegan en un club de balonmano, por ejemplo, que ella jugó en el club de balonmano y que, bueno, pues la piden que entrene, ella va a entrenar y entonces, bueno, pues la dan con una justificación de los gastos, previa presentación de facturas, pues presenta de gastos de lo que puede ser de gasolina y de cuando sale a jugar fuera, pues para comer fuera, si tiene que comer. Que eso sí que tendría encaje dentro de que es una relación de amistad, de vinculación que tengo con ese club. Al caso de que en vez de ser esa chica que es bombero de 35 años, es una chica que acaba de acabar la carrera de Ciencias por la Actividad Física y el Deporte, que ha sacado con mucho esfuerzo el título de entrenador nacional, que se pone a trabajar allí, que le dan 300 euros y que le dice, en este caso la empresa, el club, nada, es que esto se lo doy porque esto lo hace porque le gusta mucho el deporte. Esa chica esos 300 euros los suma con otros 300, para pagar el piso compartido porque le hace falta para comer. No, es una relación amistosa. Bueno, esa es una de las fugas que a veces tenemos, ¿no? Y otra fuga también que hay puede ser la del 1.3D. En general, todo trabajo que se efectúa en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1. Esta es la que se utilizó para montar el número que se ha montado con los árbitros históricamente. Eso lo podemos dejar para luego, para otro día, ¿no? El tema del arbitraje, pues ahora mismo lo vemos más claro cuando vemos los árbitros de primera división o de segunda división. A nadie le extraña que estén dados de alta la seguridad social como trabajadores por cuenta ajena, y el resto, no, es que el resto es una relación, no sé, biúrgica, es raro, ¿no? No es que son como funcionarios. O sea, hay sentencias que te vienen a decir, no, es que no es una relación laboral, pero es que son como funcionarios, es que son independientes. Joder, el árbitro independiente con el VAR ahora, es que no es independiente. Ese es uno de los puntos en los que a veces pues también tenemos fuga para irnos del contrato de trabajo y del estatuto de los trabajadores. Y una de las que más me molestan, es esta otra que aparece aquí, que es cuando digo que son voluntarios. Entonces, yo resulta que estoy en un club o en una federación, estamos montando unos campeonatos de España, y resulta que me cojo a todos los chicos de la base, me les llevo para el pabellón, me les llevo para donde están las instalaciones, se va a celebrar el campeonato de España, se va a celebrar un partido, y estos chicos me les encuentro la taquilla y me les encuentro acomodadores. Bueno, no es que son voluntarios, pero un poco serios. Es decir, nosotros cogemos ahora mismo la ley 45/2015 de 14 de octubre de voluntariado, más las leyes de voluntariado que hay en todas las comunidades autónomas, que todavía afinan un poco más en estas cuestiones, y me dice que para que hablemos de voluntariado, carácter solidario, que su realización sea libre, que se lleven a cabo sin contraprestación económica, que se desarrollen a través de actividades de voluntariado con arreglos a programas, y que no se tenga la consideración de actividades de voluntariado. Hay una relación muy grande, pero una de ellas cuando lo que se intenta es cambiar una relación laboral por una relación de voluntariado. Vamos a ver, en las taquillas, como acomodadores, no pueden ser voluntariados. Eso no es voluntariado, es una relación laboral común, normal, ordinaria. Ahora, si yo me encuentro con que tengo a chicos del deporte base que están acompañando
a un equipo de los que van a participar en esa fase final, que les acompañan, que están viendo a sus jugadores que son sus ídolos, que les están indicando cómo se tienen que mover en el pabellón porque el pabellón le conocen perfectamente, que les van acompañando, sí, entra dentro del voluntariado. O si tengo un equipo de voluntariado dentro de la ciudad, dentro del pueblo, que está haciendo una publicidad sobre el voluntariado repartiendo, pues puede también entrar dentro de lo que es voluntariado, pero el otro no. Entonces, yo quería hablar de estas cuestiones, porque esto no tiene que ver con la reforma laboral. Claro, tiene que ver con la reforma laboral, porque es que estas relaciones opacas, ocultas, y estas empresas inexistentes que lo son, no van a aplicar ni la reforma laboral esta, ni la anterior, ni la que venga del futuro, ni ninguna otra, ¿no? Bueno, una vez que hemos visto que todos somos un poco empresa, pues no nos queda más remedio que actuar ahora como empresa. Y si actuamos como empresa y tenemos un poquito de cabeza, yo como no la tengo, me cuesta pensar como empresa porque estaría incapacitado para ser empresario. En realidad, porque tiene que tener una serie de cualidades de las que yo en este caso, sinceramente lo digo y sin falta de modestia, no las tengo, ¿no? Pero me gustaría transmitirles que una empresa que tiene estabilidad en la estructura de sus puestos de trabajo, lo que le interesa a la empresa, que no es malo, produce más y mejor. Entonces, ahora que nosotros tenemos ya la conciencia de que somos empresa, bien porque somos una empresa de servicios deportivos, porque somos una federación, porque somos un club, tenemos que ver cómo producimos mejor. Y uno de los elementos para producir mejor es que nuestros puestos de trabajo, no estoy hablando de personas, nuestros puestos de trabajo agoten las posibilidades de la estabilidad. Porque eso va a ser mucho más positivo a la hora de la generación de los servicios que yo tengo que prestar. Entonces, lo primero que yo me tengo que plantear es cuál es el mayor nivel de estabilidad. Pues el mayor nivel de estabilidad sería el contrato indefinido a jornada completa. Este es el contrato, cuando se hablaba yo antes al principio de que la reforma laboral lo que ha hecho ha sido un trabajo de desbroce. Bueno, pues vamos a visualizarlo. Es decir, nosotros tenemos plantado un roble que le tenemos mucho cariño, que tiene 10-15 años, pero que está rodeado de malas hierbas que casi no se ven. Entonces nosotros lo que hacemos es coger, limpiamos las hierbas de alrededor, plantamos también algún árbol al lado manteniendo la distancia y ese roble se ve perfectamente. Eso es fruto de la reforma laboral. Y lo que sí que es verdad es que ahora mismo este roble del contrato indefinido a jornada completa, que sería, jornada completa estamos hablando de 40 horas con las que establece el convenio colectivo, en efecto las 40 horas como jornada completa, sí que es verdad que ha sobresalido más, se le ve más, y es fruto de la reforma. Entonces, nosotros como empresa analizamos nuestros puestos de trabajo y vamos a ver cuáles son aquellos que yo puedo cubrir con el máximo de estabilidad, que es el contrato indefinido a jornada completa. Yo tengo que ir al core business, si no lo digo muy bueno. Tengo que ir a lo que es la esencia de mi actividad y esa esencia la tengo que cubrir de forma estable. Hay muchos ejemplos. Hay puestos de contabilidad, de puesto administrativo o hay puestos de un coordinador deportivo de la base, o hay puestos de un director deportivo o hay puestos en una empresa de servicios de un gerente, de un jefe de sección de un deporte determinado. Esos tengo que ir a cubrirlos de forma estable. Pero no ya porque sea mejor económicamente, que lo es, sino porque el propio Estatuto de los Trabajadores, desde el año 80, me está diciendo, artículo 1.1, artículo 8.1 y artículo 15.1, señores, que el contrato tipo es el indefinido a jornada completa. Y luego habrá excepciones, no pasa nada, lo regulamos todo, pero ese es el que tenemos que tener. Entonces no volvamos a hacer lo que se suele hacer, que es lo siguiente. Estamos en una federación en la que ha habido un fuera de serie que ha estado trabajando 40 años, haciendo unos trabajos fantásticos, con las fichas, con la gestión de fichas, con los clubes y tal, y se jubila. Entonces cuando se jubila, pues llega la empresa, y llega a decir empresa 20.000 veces porque somos empresa, llega la empresa, que puede ser el presidente de la federación o el miembro de la junta que se encargue de esto, y coja su asesoría y le dice, oye mira, búscame por ahí a ver un contrato temporal que tenemos que hacer porque hay que sustituir al menganito y es que, para conocerle mejor, no va a ser un contrato temporal, ¿qué pasa? Pues no, es que no es así. Estamos jugando algo que no es así. No, es un puesto de trabajo indefinido, lo cubre indefinido.
Oye, y si el que meto es un petardo, no, somos tontos aquí. Hay un periodo de prueba, hay un periodo de selección, trabaja un poco, selecciona a la gente, mira los currículums, tiene como un periodo de prueba, ya, pero es que me engaña. O sea, ese trabajador que tiene ahora mismo se engaña. Así es que en cuanto son fijos dejan de trabajar. Bueno, vamos a ver, seguimos siendo tontos. ¿Qué coste tiene despedir a un trabajador en España que lleva trabajando en la empresa 1 año o 2 años? Despedirle reconociéndole en procedencia del despido, ¿qué coste tiene? ¿De qué estamos hablando? Puesto de trabajo indefinido, lo cubro con un puesto de trabajo indefinido y me lo cubro. Y ya está. Y no hay, yo creo que no hay más en ese sentido de discusión, porque además es que me lo está exigiendo también la norma. Vamos a seguir, ahora mismo ya lo tenemos agotado. Esos puestos los tenemos agotados. Y me dice, bueno, tú eres muy listo. Pero es que yo soy una federación que casi no soy empresa. Porque mira, chaval, tú estás hablando de empresa, pero yo soy una federación que no lleva a empresa porque soy casi autónomo. Y es verdad, es una federación pequeña, soy el presidente, me echa una mano, me engano el otro. No tenemos prácticamente gente, somos de la Federación de Bolos de León y estamos peleando porque no se pierda el bolo en la provincia. Y no tenemos ni trabajadores, tenemos historia, no tenemos nada. Bueno, tenemos a Menganito o Menganita que viene todas las tardes un par de horas. Pues esa federación que casi es un autónomo, si tiene alguien que va un par de horas, yo tengo otra posibilidad de agotar la estabilidad en el empleo. ¿Cuál es? El contrato a tiempo parcial. Y tiro del contrato a tiempo parcial, un contrato a tiempo parcial indefinido. Hago la contratación del contrato a tiempo parcial porque, ojo, en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores hay algo que la gente no suele reparar en él. Y es que, fijaros lo que dice. El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando sea acordado la prestación de servicio durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador contratado a tiempo completo comparado. Y de ahí sacamos el porcentaje. Yo ahora cojo, soy empresa, contrato a un trabajador, le contrato por 20 horas a la semana. ¿Cuál es el módulo de referencia que he utilizado? La semana. ¿Cuánto tiempo le contrato yo? 20 horas. ¿Cuál es la comparativa de un trabajador a jornada completa? 40 horas. ¿Por cuánto tiempo le he contratado? Por el 50%. Vale. Pero es que fijaros que habla de horas al día, a la semana, al mes o al año. Hay a veces que este módulo de referencia anual nos puede resultar muy interesante para dotar también de estabilidad a mi plantilla. Este es un supuesto un poco más de laboratorio porque si yo hago un contrato a tiempo parcial con el módulo de referencia de horas al año, tengo que en el contrato explicar un poco la distribución. La distribución. No quiere decir que diga que el lunes 23 de febrero son 6 horas, no, pero tengo que explicar un poco la distribución. Es decir, en los meses de enero, los fines de semana, etc. Este contrato, dejadlo aquí aparcado para cuando hablemos luego de otro, porque igual tenemos que echar mano de él, porque desapareció un contrato que antes estaba en todos los trabajadores con la reforma, que era el contrato a tiempo parcial para fechas ciertas, en contraposición con lo que era el fijo discontinuo. O sea, hay un contrato indefinido a tiempo parcial que tenemos que hacer cuando se producen en fechas ciertas. Es decir, que yo sé que todos los años empiezo a trabajar el 25 de febrero y yo sé que todos los años acaba el 7 de octubre. Bien, eso ha desaparecido, pero sí lo podríamos utilizar en esta vía que tenemos genérica del contrato a tiempo parcial. Cuando hagamos un contrato a tiempo parcial, no se nos puede olvidar que hay unas obligaciones claras de registro de la jornada. No solamente la obligación genérica de registrar cualquier jornada, sino que el a tiempo parcial tiene un registro específico de la jornada. Hay que registrarlo día a día, totalizarlo semanalmente y al trabajador darle mensualmente un resumen de las horas que realmente ha realizado. Sigamos siendo buenas personas. No utilicemos el contrato a tiempo parcial para restaurar la esclavitud. Porque cuando yo he dicho que se puede hacer un contrato a tiempo parcial con el módulo de referencia anual, pues el esclavista de turno ya ha encontrado aquí una solución. Fantástico. Cuando yo hago un contrato por 40, digo que es por 20 horas a la semana y el módulo es el semanal, mire, la inspección de trabajo lo controla bastante bien. La semana es más abarcable. Joder, cuando yo voy y le digo que he hecho un contrato de 134 horas al año,
pues mira, vienes a las 10 de la mañana y sales a las 2. Y llega el primer día, llega a las 10, y llega el empresario a las 11 y le dice: Inés, que te puedes ir a casa. Si ya no hay gente, si los monitores hoy no han venido los chavales para las clases de edad, anda, que te puedes ir a casa. Inés se va tan contenta y dice: bueno, va el empresario, que como no voy a trabajar aquí y no me da ocupación efectiva, no me voy a casa. Bueno. Y al día siguiente, por la noche, la llamo y le dice: que no vengas. Que no, que mañana no vengas porque el tema está bien. Ven. Y va Inés y va el miércoles. Y cuando llega Inés el miércoles, se pone a trabajar a las 10 de la mañana y llega a las 2 y se va por su casa, le dice al empresario: ¿dónde vas? O sea, ¿dónde vas, Inés? Vamos a ver, mira, es que hoy tienes que trabajar más. ¿Pero por qué? El otro día trabajaste 3. ¿Ya lo viniste? Hoy hace 7. No es así. Es decir, el contrato a tiempo parcial tiene unos requisitos de registro de jornada, porque si no, vamos yéndonos hacia un tema de esclavismo, que es un tema que no podemos hacer. Pero el contrato a tiempo parcial bien hecho es fantástico para dotar de estabilidad, también un nivel más de estabilidad que voy a dar yo a mis trabajadores, ¿no? Vamos a ir terminando, sobre todo para poder dar la posibilidad a las personas que están aquí a que hagan preguntas, porque el tema es absolutamente interesante. Me imagino que habrá suscitado dudas entre los asistentes para que puedan preguntar, y de todas maneras, bueno, siempre después, en la pausa para el café, si tenéis alguna duda, pues Juan Francisco seguirá abierto a poderos contar más cosas. Porque ya sabéis que en el Congreso tenemos el tiempo un poco limitado, lamentablemente es así. Perdonad, pero voy a intentar acelerar un poco el tema, aunque claro, si no me rollo yo, se van a saltar. La culpa la que me hace decir Francisco del Río por favor. Otro nivel que tenemos de estabilidad fundamental y muy importante sería lo que estáis viendo ahí, es el contrato indefinido fijo discontinuo. Con respeto y con minúsculas. Este contrato para mí ahora yo le llamaría el contrato indefinido fijo discontinuo. ¿Por qué? Pues porque es ahora mismo como la panacea para todo. Desaparece el contrato de obra o servicio determinado, pues hace usted un fijo discontinuo, un indefinido fijo discontinuo. Tengo una empresa que se dedica sobre todo a realizar contratos con administración y tal, hace usted un fijo discontinuo, ¿no? Por eso digo que casi es como el fijo discontinuo, ¿no? Este contrato dota también de mucha estabilidad al trabajador y sería la última fase de estos análisis que hacemos de puestos de trabajo de estabilidad. Y fijaros, está bien explicado, es decir, el contrato por tiempo indefinido fijo discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. El contrato fijo discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de ejecución de contratos mercantiles o administrativos. Y en el número 5 de este artículo 16 dice: los convenios colectivos de ámbito sectorial, estos mismos convenios podrán acordar, cuando las peculiaridades de la actividad del sector así lo justifiquen, la celebración a tiempo parcial de los contratos fijos discontinuos y la obligación de las empresas de elaborar un censo anual del personal fijo discontinuo. Este contrato de fijos discontinuos, nosotros podemos hacerlos perfectamente. Las novedades que introduce esta norma es que pueden hacerse fijos discontinuos por las empresas de trabajo temporal que antes no lo podían hacer. El contrato indefinido de fijo discontinuo engloba el antiguo contrato que había parcial indefinido de fechas ciertas. Se da más información a los representantes legales de los trabajadores. Es muy importante la negociación colectiva para modular este contrato. Se intenta que las empresas vayan a dar formación a los trabajadores para que puedan tener una estabilidad plena a través del contrato ordinario indefinido. Y tienen una prioridad para la contratación como trabajadores fijos ordinarios en la empresa. Quiero llamar la atención sobre este apartado del artículo 5, porque hay un gran debate en la doctrina, todavía no hay sentencias. Hay un sector que dice que no está continuo a tiempo parcial, entre los que yo me encuentro. Yo creo que si no hay convenio colectivo que lo regule, no puedo hacer un contrato indefinido fijo discontinuo. Y hay otro sector que dice, es un sector potente y muy elaborado a sus doctrinas, que dicen que como en el estatuto no se prohíbe la realización del contrato, pues que sí que se podría hacer el contrato indefinido fijo discontinuo a tiempo parcial. Yo tengo mis dudas y como alternativa planteo la posibilidad de hacer el contrato a tiempo parcial con módulo de referencia de las horas anual.
En cuanto a este contrato de fijo discontinuo, habría aquí un debate muy interesante y tengo que hacer alusión al Real Decreto 1006/85 sobre la relación laboral de carácter especial de deportistas profesionales. Y tengo que hacer una alusión por los Real Decreto. Buscamos aquí, no tengo aquí la. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. En este Real Decreto. En este Real Decreto se nos dice que está prohibida la contratación indefinida. Está prohibida la contratación indefinida para los deportistas, porque es con natural a su prestación el que tenga un carácter temporal. Con lo cual, cuando nosotros, empresas de servicios, cuando nosotros clubes, cuando nosotros federaciones deportivas, no. Ellos sí, federaciones no. Cuando nosotros contratamos a deportistas, sabemos que no tenemos que constreñirnos a la normativa de contratación temporal del Estatuto de los Trabajadores, porque tenemos nuestro contrato temporal que está regulado en este Real Decreto y que ya desde el mes de octubre incluso el Servicio Público de Empleo tiene puesta una nomenclatura especial para el contrato temporal deportistas, con unos números que les tengo ahí apuntados que se pueden ya apuntar como tales contratos específicos. Y por lo tanto, cuando hablo de deportistas profesionales, puedo utilizar la contratación temporal, sin límites. Ahora, no se nos puede olvidar que desde el año 85, en una sentencia del Tribunal Supremo, se amplió el concepto de deportista también para preparadores físicos y también para segundos entrenadores y también para otro tipo de técnicos, ¿no? Entonces, también cuando yo hable de entrenadores, si el Tribunal Supremo me dice que puedo considerar que son deportistas profesionales, también podré utilizar la contratación temporal basándome en el Real Decreto 1006/85. Digo que las federaciones no, porque las federaciones también en este Real Decreto tienen prohibido acogerse a este Real Decreto para poder realizar contrataciones. Expresamente lo dice el propio Real Decreto 1006/85. ¿De acuerdo? Entonces esto tenerlo en cuenta porque cuando ahora mismo de forma muy rápida hablemos de la contratación temporal, saber que si estoy contratando a deportistas profesionales, entrenadores, etcétera, puedo acogerme al 1006/85 con el carácter temporal de los contratos. ¿Cuáles son los contratos que tenemos nosotros ahora mismo? Los contratos de duración determinada que yo puedo ahora mismo acogerme con la reforma, ¿no? Si ahora mismo estuviéramos en Navidad y estuviéramos hablando del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, pues tendríamos que levantarnos Inés y yo y decir, ha salido el gordo. Ha salido el gordo porque el gordo es el artículo 15. O sea, es el protagonista, uno de los protagonistas de la reforma laboral. Aquí es donde estaba el artículo para obra o servicio determinado, que ha desaparecido, y aquí es donde aparecen los dos contratos que yo voy a poder hacer con carácter temporal. Uno de los contratos es el contrato para cuando se produce un incremento de la producción ocasional e imprevisible, y otro es cuando se produce un incremento ocasional previsible. No debemos de olvidarnos que, de acuerdo con lo que dice el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, el contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora, que lo veremos. Para que se entienda que concurra causa justificada de temporalidad, esto grabarlo a fuego. Será necesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Esto, no hace falta copiarlo porque viene el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, esto hay que grabarlo a fuego. Si en el contrato no viene esto, ese contrato es un contrato que puede devenir en indefinido sin mucho problema. Y es un contrato que puede ser objeto de la conducta empresarial por haber hecho ese contrato, ser objeto de sanción por parte de la Inspección de Trabajo. No se nos puede olvidar que en el contrato temporal tengo que explicar la causa habilitante de la contratación, las circunstancias concretas que lo justifican y su conexión con la duración prevista. El contrato de incremento ocasional imprevisible.
Vamos a ir, para explicarlo mejor, con los ejemplos y así puedo avanzar más deprisa. Yo soy una federación, que tengo ahora mismo aquí una concentración de una selección nacional, en el ámbito de mi federación territorial, o un partido amistoso de una selección nacional. Y yo necesito en ese momento contratar gente para cubrir esa contingencia. O bien, soy un club que estoy participando en una fase de ascenso, o descenso, de playoff. Y se me incrementa también la gente que necesito porque va a ir más gente al pabellón, porque voy a necesitar tener una mayor infraestructura. O en empresas de servicios deportivos, que nosotros estamos haciendo unos campamentos todos los años con un turno, pero ha habido un año en concreto que tenemos más niños y pasamos de un turno a 2 turnos. Fijaros que en esos supuestos estamos cumpliendo lo que es el incremento ocasional e imprevisible. ¿Cuándo ocurre este caso? Se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, generan un desajunte temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere. Todo el rollo que os he soltado al principio es para llegar aquí. Cuando nosotros hacemos una contratación temporal, nosotros decimos que es porque hay un desajuste temporal entre el empleo estable. Que no se engañen, para hablar de la temporalidad hay que hablar antes de la fijeza. Cuando yo he hecho ya el análisis de cuáles son mis puestos que son estables, me viene una persona y me dice una necesidad que tengo en mi empresa para contratar temporalmente, y como ya tengo agotada la estabilidad, me voy al artículo 15 y le voy a encajar en un supuesto o en otro. ¿Qué es un supuesto como lo que yo os he dicho? Nos vamos a este contrato que es incremento ocasional e imprevisible, que le puedo hacer un mínimo de 6 meses con un máximo de 1 año, aunque los convenios colectivos pueden elevarlo hasta 12 meses. Luego sí puedo hacer contratación temporal. ¿Vale? Bueno, pues, Juan Francisco, si no te importa, tenemos que cortar ya porque evidentemente hay más personas. Vale. Lamentablemente nos hemos... Lo corto ya, no. Sí. Diciendo que hay otro contrato temporal que es para ocasional previsible, que le puedo hacer con 90 días dentro del año, independientemente del número de trabajadores que contrate cada día, pero que no puede pasar de 90 días, y que hay un contrato de sustitución que es el que era el de interinidad. O sea, la verdad es que ha sido muy extenso, muchísimas gracias, ha sido muy interesante, muy exhaustivo. Yo creo que la gente que está aquí ha tenido que aprender muchísimas cosas de esta reforma laboral. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas porque hay más ponentes posteriormente. Les ruego que no se muevan de aquí porque va a ser continuo, ahora va a aparecer la siguiente persona que tiene que intervenir. Y bueno, pues muchísimas gracias, Juan Francisco. Por lo menos que haya una pregunta solo, si no es que queda muy cutre. Pido perdón, entonces, el siguiente ponente está por aquí. Sí, lleva ya un ratillo. Una pregunta, porque si no es que queda... ¿Me permites? Muchísimas gracias. Por favor, una pregunta, por favor. Al adjudicado. Sí. Cuéntame. Sí. Ponte de pie, si quieres coger el... Bueno, como solo hay una... Las federaciones tenemos selecciones autonómicas que competimos estacionalmente, a lo mejor 3 veces al año, que hay pocas diferencias. ¿Cómo podríamos regular la situación laboral de los seleccionadores o de los cuerpos técnicos? Yo mi opinión, de acuerdo con el Real Decreto 1006/85, es que no puede acudir la federación a la contratación como deportista. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ir a la contratación común. Si nosotros tenemos unos entrenadores que lo normal es que como nosotros les convocamos por temporada, porque es que el concepto de temporada en el ámbito deportivo existe. ¿Cuándo empecéis a entrenar con las selecciones autonómicas? Septiembre, octubre. ¿Cuándo acabáis? Pues yo que sé, cuando acaban los CESA, yo que sé, pues por enero, febrero, ¿no? Entonces hay un núcleo de entrenadores que yo le voy a poder contratar con un contrato indefinido, fijo, discontinuo. Indefinido, fijo, discontinuo, común. ¿Le contrato por qué? Por la temporada. ¿Y qué temporada? ¿Es la de la recogida de la pera, la de la manzana? No, la temporada la escribo yo. Y la estoy escribiendo. Es que esto es por temporada. Es que yo cojo a mis entrenadores que tienen que empezar a trabajar con los chicos en el mes de septiembre y que estos trabajadores y que estos tienen que acabar con los chicos en el mes de febrero, octubre. Perdón, en febrero. Sí. Soy muy valiente, luego con un contrato fijo, indefinido, fijo, discontinuo a tiempo parcial, sabiendo que tengo que defenderlo. Y sí. Quiero ser todavía un poco más seguro, pues me puedo tirar al contrato a tiempo parcial indefinido de horas al año.
Contrato indefinido de tiempo parcial, horas al año, tiene un problema con respecto al trabajador. Indefinido, fijo discontinuo, inactividad, cobro paro. Parcial, indefinido, con horas al año, como voy a estar de alta todo el año un 15%, un 20%, podría cobrar prestación por desempleo el resto, un 75, un 85.